Ok, les damos la bienvenida de parte de la Coordinación Académica en Arte a la presentación del libro La constelación de las abejas. Con nosotros se encuentra la autora Angélica Cortázar, que es escritora, autora de libros publicados en la editorial Grijalbo. Ella también es promotora de lectura, es egresada de la Escuela de Escritores de la SOGEM y ha sido becada en el programa Jóvenes Creadores en el área de guión cinematográfico. Su primer libro de poesía es el que vamos a estar presentando el día de hoy. También con nosotros se encuentra presente Gregorio Martínez, quien es escritor y promotor cultural, quien ha sido jefe también de redacción, coordinación editorial y colaborador de diversos medios de circulación nacional y regional y en electrónicos. También varios artículos de él han sido citados en Wikipedia. De igual manera nos acompaña Jesús Gómez Morán, quien es maestro y doctorante en letras por la FFIL en la UNAM y ha ejercido la docencia en la Universidad del Claustro, la UNAM y actualmente en el Instituto JRF y en la UPN. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y les cedo la palabra. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación, gracias a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí por el espacio. Yo soy Gregorio Martínez Moctezuma, soy director editorial de Agua Escondida Ediciones y para mí es un gusto enorme presentar el libro de Angélica Cortázar. Agua Escondida Ediciones nace como un proyecto de inicio personal, sin más pretensión que publicar algunos libros marginales. Y marginales porque se quedaron a la orilla de otros proyectos o de otras instituciones que no los consideran. Entonces, Agua Escondida Ediciones nace con ese estigma y al mismo tiempo con esa visión y misión de publicar libros y por consecuencia autores que no tienen espacio muy amplio en otras editoriales o en otras instituciones. Digo esto porque con el paso del tiempo, afortunadamente los primeros libros que publicamos, esto fue en 2014, ya hace casi 7 años, sin pretenderlo se volvieron casi un par de libros de culto. Y cuando digo de culto, me refiero estrictamente a que son difíciles de conseguir, han sido citados en varias ocasiones y casi nadie conoce, ¿no? En ese sentido, por lo menos quiero acotar en que lo digo de culto, ¿no? De algo de lo que se menciona y se hace referencia y no es tan fácil llegar a él. Y por lo mismo quizás también no haya que tanto ver si vale la pena que sean de culto o no. Entonces, bueno, a partir de ese suceso, bueno, empezamos a publicar más libros, más autores y básicamente ya llevamos quizás más de, vamos, yo creo que rebasando la veintena de títulos en 7 años, como verán no es tanto, ha sido un proceso de selección, de dictaminación de contenidos y demás, y de rechazo de la mayoría de obras. O sea, si hemos publicado 25, yo creo que seguramente hemos rechazado 50. Y eso también nos ha creado algún posible estigma con algunos autores que han sido rechazados. Pero bueno, el grueso de nuestro catálogo pequeño es poesía. Hemos avanzado en ensayo, hemos avanzado mucho más en cuento y ahora nos está llegando propuestas muy interesantes de novela. Entonces, bueno, grosso modo, esto es Agua Escondida Ediciones y el título que nos reúne aquí ahora es un título que también viene como con cierto estigma, el estigma de la pandemia, porque cuando lo íbamos a presentar, pues en otra edición en este mismo espacio, pues llegó el fantasma negro de la pandemia y lo hizo a un lado. Y bueno, y luego cuando ya parecía que nos iban a dar ahora luz verde, literalmente podríamos decir luz verde por el semáforo epidemiológico que se maneja, pues no, llegó nuevamente la reversa y el freno. Pero bueno, aquí está esta opción de las presentaciones virtuales y bueno, pues para mí, como dije, es un gusto y un placer estar reunido aquí con Jesús Gómez Morán y con la autora Angélica Cortázar de este libro que a mí me parece excepcionalmente interesante, que es La constelación de las abejas. Así que bueno, pues bienvenidos y ojalá que la pasemos muy bien en este rato.
Perfecto, pues yo te agradezco, bueno, en principio a ti, Gregorio, por haber echado a andar esta iniciativa ya, sus añitos, y pues a la autora, a Angélica Cortázar, que nos tiene ahora reunidos nuevamente para comentar la aparición de este libro, como bien comentaba Gregorio, dio la luz en los albores de la pandemia, pero como lo he venido repitiendo, esa situación de habernos confinado a los espacios domésticos me hace proponer ver a, a la edición como una especie de publicación o la condición de novedad editorial, como muchas circunstancias en nuestra vida, se quedó en stand-by, ¿no? Yo la sigo viendo como la novedad editorial que está en ciernes para empezar a ser difundida, junto con otros títulos que se vinieron, pues eso sí, acumulando. Ha sido de nuevo volviendo a la editorial, muy meritorio el hecho de retomar el trabajo a pesar de las dificultades, y si mal no estoy, se sacaron después 4 o 5 títulos a partir de la constelación de las abejas. Si me permitieran, fueran indulgentes, no voy a ser tan extenso, pero creo que sí es necesario poner un poco el contexto, esta circunstancia de la cual me siento muy afortunado de tener contacto, tener el afianzamiento de una amistad a lo largo, pues, no sé, de 25 años, ¿no? Mucho más. ¿No más? Bueno. Mucho más. Yo me estaba yendo por el lado un tanto bajo de la estadística, ¿no? Bueno, pues sí, entonces, y fue la poesía la que nos hizo encontrarnos. Entonces, así como sucedió, y en ese sentido doy nuevamente el reconocimiento a Agua Escondida Ediciones, el haber lanzado este proyecto yo lo vi como la plataforma idónea, ¿no? Porque ciertamente hay una trayectoria de cada uno de los que hemos tenido la fortuna de publicar un libro en este sello editorial. Y en mi caso, y lo digo porque es el caso de Angélica, la cuestión fue sacar ese conjunto de poemas que estaban en el cajón. Ahí fue un poquito la misión la misión no imposible, pero sí como del 911, ¿no? De operar para estar de manera insistente con la autora, decirle, mira, eso lo podemos organizar para esta edición. Ella, no sé, y en todo caso dejo ahí la sugerencia de si gusta mencionarlo, el tiempo de escritura. Es decir, la cocina literaria ella vino desarrollando y que de manera esporádica yo veía textos que compartía en sus cuentas de redes sociales y eran deslumbrantes, así lo puedo mencionar desde esa primera instancia. Pero, como repito nuevamente, no, ni ella ni yo creo, teníamos así muy claro cuál podría ser la forma para publicarlos y darlos a la luz. Entonces, pues, en medio de toda esta circunstancia que ha retrasado, repito, su socialización, la socialización de este libro,
pues con todo el impulso lo retomamos ahora y pues mencionar además de esto, además de que quienes se enfrenten a esta lectura saben que no es algo producido al vapor, que hubo un trabajo de escritura y de corrección detrás de ello, y pues también de preparación muy intensa, una vez que ya se encaminó por el proceso editorial. Ya hablando de lleno en cuanto al libro, me gustaría seguir una línea muy personal de interpretación, que sería a partir de dos entornos. Y quizá en una cuestión de cierta hermenéutica, esto es de una aproximación sí muy sensible. No sé si realmente hasta dónde fuera válido el concepto de una hermenéutica fenomenológica, esto es, de la manera más directa, cómo puede un lector sentirse, sentir ciertas resonancias presentes en un texto de la naturaleza que contiene la constelación de las abejas. El simbolismo que guarda este insecto, insecto volador, es sumamente rico a lo largo de la historia. Y yéndome, o mejor dicho, sin meterme en las profundidades de su representación, pues seguramente viene desde la época de los egipcios. Particularmente me interesa señalar dos aspectos. Uno, el hecho de estar conectado con ciertos elementos solares. Si hay un insecto, bueno, en el caso del antiguo Egipto, el escarabajo estaba vinculado al sol, pero diríamos ya en una referente más occidental, en la cultura griega, el productor de la miel es un alimento divino, pues es la abeja. Y es un animalito ligado a la edad de oro mencionada entre otros autores por Hesíodo. Entonces, el hecho de pensar en una constelación de estos animalitos presentes en el libro, me gustaría pensarlo como esa luminosidad y como esa agitación, tal vez, que pudiera manifestarse también a modo de el deseo, en la cristalización o la decantación de ese deseo en pequeñas gotas de miel. Y el libro creo que tiene gran medida esto, ¿no? Ya lo he comentado en otras ocasiones, lo menciono ahora. Angélica recupera, o mejor dicho, alimenta una tradición del poema en prosa, que no es un género muy, una forma poética muy usada en nuestros días. Tenemos grandes representantes, está por ahí esta obra que hizo Luis Ignacio Helguera, del poema en prosa en México, y bueno, grandes autores que van desde Ramón López Velarde, el poeta centenario de este año, a Juan José Arreola, a algunos textos de Alfonso Reyes, en fin, hay plumas muy de gran altura que lo han trabajado.
pero va a ser difícil encontrar un autor, un libro de las promociones más recientes. Los hay, desde luego los debe de haber, pero con esto lo que quiero decir es que ya de entrada ella ha asimilado el reto de plantearnos su propuesta desde un terreno más original o más novedoso. Y por el otro lado, si podemos conjuntar toda esta cuestión de la expresión en el poema en prosa, decir que la extensión del libro permite, no sé, leerlo en media hora, quizá menos, pero cada texto se llevaría por lo menos 1 hora o 2 para meditar su contenido. Déjenme, frente a todo esto, frente a todo este despliegue de cuestiones luminosas, frente a esta decantación en el producto melifluo de sus palabras, me hacen un análisis a ver hasta dónde la autora es indulgente con esta lectura que voy a proponer. No tienen título los poemas. Está localizado en la página 20. Y hay una cuestión, a mí me parece que es como una especie de gozne, en donde la parte muy luminosa cede paso a un cierto entorno, si no oscuro, sí diría un tanto cavernoso. Puedes mirar mi lado oscuro, pulsar el fondo de la olla y distinguir sus fisuras en sus paredes. Me contiene un agua llena de peces y voces y cascadas submarinas, donde habitan otros peces y otras voces. Mi lado oscuro, he dicho, porque nunca había descendido en los claros de mis propias aguas. Soy Pinocho la ballena, esperando un incendio marino, esperando que encalle esta profundidad que me hunde y que me ahoga. Me convierto en tierra firme cuando emerges y respiras y me miras y sonríes. Bucea contra la corriente y extingue las medusas de mis arrecifes. Bucea y no regreses pronto. No vuelvas sin mostrarme la negrura, el abismo, el fondo de mis fisuras. El entorno, toda esta sensación, por eso, perdón, no es que quiera usar terminología muy técnica, pero ciertamente yo sentí, claro, uno pone en juego al momento de la lectura todo ese bagaje del cual se disponga. Y habiendo tenido conocimiento de propuestas interpretativas como la de Gastón Bachelard, en concreto con La Tierra y las ensoñaciones de reposo, bueno, de hecho, Bachelard tiene el otro libro que son Los ensueños de la voluntad. Yo creo que podríamos conectar en este texto, por eso decía, tal vez 1 hora o 2, podríamos elucubrar todas las implicaciones, ¿no? Se habla de una olla, en los recipientes cóncavos, ¿no? Y el elemento líquido que al momento de llevarlo con la mención explícita
al famoso mito de la ballena, que de Jonás, tragado por la ballena, que sin duda pues, es actualizado en los cuentos infantiles, en la versión de Disney, pero finalmente vean cómo más allá de estos referentes que ciertamente nos refuerzan esa idea de un descenso, vamos, lo voy a decir con otro aspecto de un sustrato muy importante en la tradición filosófico-literaria, ¿no? Es como una reactualización del famoso episodio de Orfeo descendiendo a los infiernos, ¿no? Entonces, esa etapa de descenso siempre implica una transformación, un rito iniciático. No es descender como finalmente es el último viaje, ¿no? El descenso de la muerte, sino un descenso del cual se va a regresar. Y a veces esto aflora, no es que yo esté ni psicoanalizando al poema ni a la autora, ¿no? Pero son constantes que lo que llama Carl Jung, ¿no? El inconsciente colectivo, ahí está, ¿no? Vean cómo al final sí se habla de un regreso. Dice, bucea y no regreses pronto. No vuelvas sin mostrarme la negrura, el abismo, el fondo de mis fisuras. Habla de una transformación, por eso finalmente esta idea de verlo como un rito iniciático me parecía sumamente importante señalarlo, ¿no? Hay muchas formas de pensar esta necesidad, tal vez, ¿no? De estarse introyectando. Yo siento, y tomé nada más esto como un ejemplo, yo siento el poema, el libro de Angélica, los poemas en prosa que ella nos propone, son también una especie de fluir de la conciencia. Y en ese sentido, más allá de que describiendo su contenido, la parte más amplia, de la cual acabo de leer una de sus partes, tal vez estaría entre esta situación como de diálogo con el ser amado, pero como con un diálogo frente al espejo, que nos presenta las cosas al revés. Y cuando sentimos que algo está más lejos, está más cerca de lo que aparenta. Y la parte final también tendría una nota muy cercana a la ruptura. Ahí sí estaríamos hablando de una circunstancia del viaje del descenso a la Tierra definitivo, ¿no? Y entonces estas secciones, esas palabras de despedida al ser que nos dio la vida, ¿no? Entonces, sí, creo que tiene ahí una intensidad muy especial. Vean cómo finalmente, si en algo he podido ayudar a perfilar el contenido, la sustancia un tanto ideológica de este libro, es que está abordando entre en una tensión de fuerzas, ¿no? La fuerza de lo vital, hablando del momento de la despedida definitiva. Un símbolo, un elemento simbólico de la luz presente en un viaje en las introspecciones de la conciencia,
que sin duda, como lo decía el poema que acabo de leer, tiene sus partes profundamente oscuras. Entonces, quienes se animen a leerlo, se los garantizo, no van a salir inermes de tener algún tipo de transformación con estos poemas de Angélica Hortacio. Hasta ahí dejo por el momento mi contribución. ¿Qué se dice ahora? ¿Qué se dice ahora qué le dejan a la autora para que pueda hablar? No, bueno, a ver, empecemos. Esto, pues, sí, sin duda, la labor enorme de edición y de la cabeza al frente, esto de Agua Escondida Ediciones, bueno, pues ahí está con Gregorio. En efecto, este libro también ha tenido su travesía, su propia travesía, ¿no? Que bien lo decía Jesús Gómez Morán. Bueno, pues estaban estos poemas que fueron escritos en un momento y en una etapa pues, de la vida de la autora, que se fueron quedando allí justamente en el cajón haciendo números, páginas y se fueron quedando ahí en el librero. Estoy en shock, déjenme bajar un poco, ahora voy a descender a mis oscuridades después de este análisis de este poema que acaba de realizar el poeta también Jesús Gómez Morán. Sí, es un trabajo enorme, no solamente escribir, sino decantar qué es lo que se está escribiendo, porque llega un momento en que podría estar todo el tiempo corriendo y no terminar nunca, ¿no? Y luego viene esta parte, pues siempre va a ser muy solitario escribir, sin duda, pero ya cuando se verbaliza a través de las lecturas, a través del editor, a través del consejo editorial, bueno, pues ya hay otras voces que dicen otras cosas acerca de los textos. Y sin embargo, bueno, más bien sin duda, La constelación de las abejas fue un trabajo que tuvo su propio temor de salir de su oscuridad y ver la luz al final del día, como dicen. Le costó trabajo también porque eran momentos y fueron etapas que es una etapa dentro de un calendario, pero también eran unas constantes que estaban allí haciendo permanencia, presencia, y bueno, se reduce a esto, a este poemario, que cabe también destacar la participación de Mirel Ortega en la portada y en las viñetas interiores, una gran y querida pintora, diseñadora, artista visual, Mirel Ortega Flores, que también participó en este libro. Y bueno, pues ahí está, voy a mostrar por ahí la abeja y esa mujer que tiene ahí la luz, que finalmente esta portada tiene mucho que ver con lo que comenté también con Mirel, que decía, bueno, pues las abejas son las dadoras de la vida, van y vienen, polinizan, hacen esto y tenemos al final la miel. Entonces, descubrir en vez de una abeja que está haciendo una constelación, quiere decir que después de todo el trabajo, pues ahí está la vida, ¿no? La miel, y que cualquiera puede servirse de este tarro, que además, pues sí, es de manera no consciente, es que me apetece más esta presentación de la poesía en prosa, porque tiene un sentido de nunca acabar. Es decir, corre, fluye, no disminuye, no distingue, no está buscando la rima, sino que para mí es esta sensación de ir pronto hacia el final
pero con un final que tiene que ver con la catarsis propia del poema, ¿no? No la catarsis de la autora, sino la catarsis misma del poema. Y a través de esta forma de la prosa, pues es que me siento, digamos, a mis anchas, porque también es una estructura compleja, ¿no? Más allá de la forma, es una estructura, toma una dimensión para mí completamente distinta, es un viaje. Claro, cada poema es un viaje, pero en ese sentido la poesía en prosa me ayuda mucho más a ver el sentido del trayecto, el sentido del trayecto, hacia dónde tira la piedra, cuál es la onda que está causando este poema, ¿no? Sí, realmente es que fui un poco, o si no, muy, muy inconsciente acerca de esta forma, pero me siento bien, me siento cómoda. Y es también este trabajo, ¿no? Que es horizontal y vertical, es decir, que esta constelación, estos poemas, que insisto mucho, fueron en una etapa en la que veía, o más bien que mi mantra era llegar a la luz por la oscuridad. Bueno, pues este viaje en el interior, que siempre prefiero hacerlo así, una cuestión muy introspectiva, naturalmente, pero que arroje algo que no sea solamente la palabra, sino también el éxtasis por haber hecho el viaje interno, ¿no? Entonces creo que pues sin la ayuda, sin la insistencia, la persistencia, insistencia, necedad de Jesús Gómez Morán, este libro no estaría aquí esperando ser pues habitado por otras voces, otros ojos. Y bueno, para eso está también esta forma de hacer esta presentación, ¿no? Que siempre es nueva, siempre va a ser nueva. Y bueno, que haya también merecido un lugar en Agua Escondida, pues eso también me hace pensar que el camino y la ruta que tomé con este poemario, pues no estuvo errada. Y bueno, eso por mi parte. No sé, Gregorio, Jesús, ustedes quieran comentar algo más. Bueno, pues a mí me gustaría contribuir a este asunto o tema de la oscuridad que como ya señalaste tú y que también creo que mencionó Jesús, está presente en el poemario, pero en realidad es una oscuridad bañada, impregnada todo el tiempo de luz. De hecho, hasta las partes más oscuras están llenas de luz. Y creo que se pudo notar quizás en el análisis o los comentarios sesudos que hace Jesús del poema que leyó. A mí me gustaría leer más adelante alguno, pero simplemente por el placer del lector. Es decir, por el placer de la lectura, sin ahondar tanto puedo comentarlo, por supuesto, comentar algo y demás. Sin embargo, sí lo quiero hacer como lo dijo Jesús, para contextualizar, que escuche o vea esta presentación en unos días o en un tiempo futuro, porque pues otra de las ventajas posibles de la virtualidad que ahora padecemos y vivimos es que esto va a quedar grabado, pues si no para la posteridad, sí para unos meses o posiblemente hasta algunos años. Entonces, sí, seguramente algunos lectores de algunos años van a llegar a este espacio y van a sentirse atraídos por esta constelación de las abejas, que a mí para más adelante me gustaría que ahondara la autora, como se dice ella misma, sobre el título, porque realmente a mí me parece un título enigmático, un tanto oscuro simplemente, pues, si lo queremos ver así, hasta ahí podríamos trasladar el análisis que sea Jesús de esa oscuridad con luz o de lo que mencionabas tú. Finalmente también la constelación de las abejas, pues no hay más que quizás nada más oscuro, por lo menos a la vista del hombre, sin aparatos astronómicos,
que las constelaciones, ¿no? Que están igualmente preñadas de luces o lucecitas intermitentes. Entonces yo creo que lo mismo ocurre con el título de este poemario, ¿no? La constelación de las abejas, pues ya la pura mención de las abejas nos hace casi vibrar y nos hace llegar a una luminosidad. Entonces, bueno, también quiero comentar de que sí, este poemario, yo pensaba al inicio, ¿no? De que esto de llamar a algún libro o autor de culto, pues es algo que viene, no sé de dónde viene, ¿no? Pero me hace pensar en algunos autores que ya lo son y que están considerados así desde hace tiempo. Baudelaire, que lleva 200 años, creo ahora, ¿no? Pues es uno de ellos. Se lea o no se lea, pues se vuelven de culto, porque la gente lo oye y cree que es de culto. Pero ¿a qué se referirá este culto, no? Yo creo que tiene que ver a esto que mencionaron ya Jesús Gómez Morán y Angélica Cortázar, que tiene que ver el asunto de la luz y de la oscuridad o las tinieblas. Yo creo que en este caso siempre lo tenebroso y lo luminoso siguen siendo atrayentes para los lectores. Los lectores que son inquietos y que vamos a verlo así como Edgar Allan Poe, ¿no? Un autor que pasado el tiempo sigue fascinando, sigue atrayendo lectores, estudios críticos, nuevas ediciones, películas, bueno, parece inagotable. Entonces, creo que aquí podría apostar de que el poemario de Angélica, pues yo no sé qué tan inagotable resulte. Lo que sí sé es que está preñado de esa fascinación que siente el lector por textos que tienen algo de enigmáticos, pero que al mismo tiempo le son tan entrañables como su propia luz y su propia oscuridad, la que todos llevamos, las que todos sentimos. Aquí se ven reflejados en cierta manera, casi como si Angélica fuera nuestra hermana o nuestra vecina. Es decir, creo que un mérito del poemario es que toda esa sustancia poética que podemos entrever que se tejió durante meses o posiblemente años, nos resulta cercana, nos resulta próxima y también como si nosotros mismos pudiéramos escribirlo. Y aquí está el detalle de la calidad literaria, creo yo, en mi opinión, de Angélica, ¿no? Ya mencionaron esta cuestión del poema en prosa. A mí me parece que efectivamente esto es lo que, también otra virtud del libro, porque no es prosa tanto como lo que llaman prosa poemática, ¿no? O sea, es bien distinto. Aquí yo no voy a ahondar o decir diferencias y demás, porque además no es nada fácil distinguir y señalar. Sin embargo, sí podemos identificarlas, sí podemos decir esto es un poema en prosa con todas las de la ley, por decirlo así, y esto, bueno, digamos, es prosa poemática, ¿no? Entonces, creo que en el caso de Angélica se cumple cabalmente un ejercicio estilístico de gran factura, de un desdoblamiento también, como dice ella, del catarsis del poema, que yo creo que decía desdoblamiento porque finalmente, aunque la autora siempre recurre a una voz poética, a otro yo o a otros, no nada más a uno, aquí tenemos la posibilidad de adentrarnos en un universo tanto de la pérdida, que es algo que yo advierto mucho en este poemario, más allá de la oscuridad, también creo que un tema central del poemario puede ser la pérdida, y la pérdida, bueno, pues incluso si nos vamos a lo que estábamos comentando antes, de la luz, es decir, cuando pierdes a alguien y te sientes sumido en la tristeza, y la tristeza ya sabemos que tiene que ver con lo negro, ¿no? Con la melancolía y demás. Entonces, bueno, podemos ir retomando asuntos y temas que nos vuelven a lo mismo y que nos hacen desembocar en algo que pareciera sencillo y que no lo es, que Angélica aborda los temas universales, es decir, aquellos que nos son propios a todos, los dolores que nos duelen a todos, y sin embargo deja entrever esa luz que resulta ser la esperanza de un nuevo día, de un nuevo amanecer, de un nuevo amor. Yo, como dije, voy a compartir un poema o dos, hay algunos breves. No creo que esto ya lo comenté en general, así que ya no voy a comentar ninguno de los dos poemas. Aquí puedan apreciar un poco de lo que le he dicho, y bueno, pues yo con este par de poemas dejaría ahí lo que quiero compartir.
Como ya dijo Jesús, no están titulados. Está en la página 34. Y dije, a mí me gusta la brevedad y bueno, hay algunos más largos, pero no hay ninguno extenso así en la extensión de la palabra. Dice así: amor, sálvate de las vetas grises de mis ojos. Húyeme. Podría ser el llanto y no establezco ninguna ruta en caso de emergencia. A ti, amor, que te llore el viento, que te deje ir. Yo tengo una lluvia interior. Luego, voy a leer el que sigue, que también está breve, y perdón lo hago al azar, pero la verdad que todo el poemario está, como dijo Jesús, para pasarse 2 horas releyéndolo, si no analizándolo, releyéndolo. Dice así, página 35. No quiero recuperar nada de ti. No quiero, no debo. Perderé la cordura. De nuevo seré afable con la demostradora de fajas, sonriente con el carnicero, lisonjera con el dueño de la cafetería. Por mí, que el mundo se extinga y arda. No quiero tu rescate de lo que podamos. Ni el puto banquero ofrece un trato así. Ni el tapicero se desvive por el retazo viejo. No debiera llamarte, mucho menos escribir de ti. Eso, escribir de ti, mucho menos. Bueno, pues estos son los 2 poemas que están incluidos en La constelación de las abejas de Angélica Cortázar, que apareció en Agua Escondida Ediciones 2020 y que prácticamente, como dijo Jesús, es una novedad editorial por estas cosas de la pandemia. Y bueno, pues aquí dejo mi participación en este momento. Gracias. Yo tampoco quiero ahondar y no voy a hacer un análisis tampoco. Se trata de esto, finalmente tener el libro en las manos y de compartir y de leer, ¿no? Que eso es lo que atrae, lo que seduce siempre de un libro. Yo quiero leer, está en la página 22. Esta noche en mi escritorio he quedado con el lápiz para describirte. Me refiero en mis notas a ese que eres tú y que me hace ser yo sin fingir un estado puro, un estado sin melancolía, sin reservas, sin conservadores. El universo del papel comienza con la basura de la goma de borrar y tu sonrisa que no puedo describir. Intento que la lámpara me ilumine hasta la madrugada, pero el sol me ha vencido y resguardo todo error bajo la persiana. La inutilidad tiene su lado luminoso y me fumo un cigarro y te imagino despierto, desnudo, pocas veces desnudo, porque no logro hilar tus piernas largas con el deseo en mi boca y la bocanada del humo y partir de cero y hacer que toda tu piel tibia, me pertenezca sin comas, sin puntos suspensivos. Arranco la hoja sucia y me la como, la mastico, la engullo. El canibalismo es un pensamiento vagabundo, una idea absurda. Un punto. 3. ¿Tú quieres leer uno, Jesús? Híjoles, la sugerencia es bastante tentadora. Sí. Lo siento, pudiera ser una continuación del que acaban de leer, pero está más adelantito. Entonces, bueno, es en la página 40. Dice así: cuando tú estés durmiendo, haré de mirona bajo la sábana. Estoy segura de que en la geografía de tu cuerpo añadiré la cordura y el sosiego. No llevaré ningún tipo de navegador de alta tecnología. Sin mis ojos, en silencio, mis labios tibios y banderas diminutas de colores. Prometo colonizar.
Es muy extraño, suena extraño para mí escuchar en sus voces estos poemas porque parece que es otra autora, no soy yo, ¿no? Que es una experiencia completamente diferente, tiene ecos y reminiscencias y esto que dice Gregorio, de que bueno, pues todos tenemos algo en común, nos llega de manera distinta y cuando oigo esta voz que está impresa, que ya está aquí, es, es que la escucho y es otra, la que lo escribe y también la que lo lee, ¿no? Entonces, escucharlo con ustedes ha sido ahora una experiencia completamente nueva. No, sin duda, es que la voz le terminamos dando ese vestido que en apariencia pues, parece que ya no llega totalmente ataviado el poema, y no, hace falta la voz que lo va a corporizar, pues al menos ahora en onda sonora, y a darle esa otra interpretación. Es como estamos overiando, como diríamos en términos musicales. Sí. Bueno, quiero leer un último. Estoy buscando este que está en la página 26. Interna. A veces confundo la noche con tu espalda y duermo bajo tratamiento psiquiátrico para no repetir tu nombre. Las consonantes no fluyen y reitero que ninguna la he aprendido lo suficiente. Tantos libros, decía mi madre, tantos lápices juntos sin nada de rimas, ni palabras, ni versos escritos en las libretas. Vuelvo a tu espalda y duermo las rimas y todo lo confundo con la noche. Tantos lápices no me acomodan bajo tratamiento psiquiátrico y llegan las vocales y sufro las consonantes y me marcho y me quedo interna en la noche que dibujo con tantos lápices y sin rimas en el psiquiátrico bajo tu nombre. Por tu espalda y reitero que no he aprendido lo suficiente, como decía mi madre. Fin. Pues eso. Muchísimas gracias. Por aquí tenemos unas preguntas que nos hacen, que dice, ¿cómo es el proceso de elección de material? ¿Quién lo elige? Gregorio. Bueno, yo voy a hablar desde mi punto de vista, desde mi experiencia. Normalmente el autor es el que hace la primera criba o selección del material. Posteriormente, ya que hace a veces hace hasta 2 o 3, dependiendo cada autor tiene su propio procedimiento, pero ellos son los primeros que hacen el primer corte, lo hacen ellos. Posteriormente, el editor hace alguna sugerencia, pocas veces, sobre todo cuando son autores ya con experiencia, como en este caso que tenemos a 2 autores que además han sido editores, entonces ya llega un material bastante definitivo. Entonces, normalmente ellos hacen la primera selección, después el editor hace sugerencias o cuando hay que hacer más cortes, pues también puede hacer cortes y eso también en consenso con el autor, normalmente, por lo menos en mi caso, así lo hago, no es de manera unipersonal, sino en trabajo en equipo, y ya que se hace esta selección y estos acuerdos, pues ya empieza finalmente, no nada más una cosa importante es que el libro existe en el texto, pero ya cuando se pasa a la formación o diseño del libro de interiores, bueno, adquiere otro tono, como ahorita algo similar a lo que pasó el comentario que hace Angélica, ¿no? Que es otra experiencia completamente nueva. Son otros poemas los que escuchó ella, no los que ella propiamente dejó fluir, aunque son los mismos. Esto mismo ocurre también cuando ya se le da forma al libro, y entonces el mismo autor o el editor ya formado el libro puede hacer incluso ahí algún otro
cambio o sugerencia, porque ya cuando está, es bien importante mencionar esto, cuando el verso discurre ya sobre el papel, literalmente, aunque sea papel virtual, en una pantalla, discurre de otra forma. Y entonces ahí todavía se puede hacer algún otro corte o cambio, siempre pensando en la mejora del texto. Eso es más o menos, grosso modo, la forma en que yo veo la pregunta que plantearon. De manera complementaria, sí, reitero lo que dice Gregorio, hemos hecho un trabajo de lectura, si bien en esa parte inicial, propiamente entrar en contacto, como fue en el caso de Angélica, ¿no? Lo mencioné, ella iba haciendo, sacando muestras y uno va imaginando, diciendo, bueno, esas muestras, ¿cómo se verían en un libro, ¿no? En otras circunstancias sí ha sido el hecho de que algún compañero diga, mencione que tiene ese libro y lo vamos leyendo y dices, bueno, esto merece llevarse ya a la página impresa. Entonces, y en ese caso, ya dentro de Agua Escondida, pues ya sea que le lleguen a Gregorio o a mí, yo preferentemente he sido lector de las ediciones, de los últimos volúmenes de poesía. Entonces, pues sí, a mí me permite un tanto también como estar al pendiente de cuáles son las tendencias manifiestas en este sector editorial. ¿Algo con lo que quisiera concluir, Angélica? Agradecer esta presentación, la primera de muchas que vendrán seguramente, ¿no? También agradecer a la Coordinación de Arte de la Autónoma de San Luis Potosí. Y bueno, pensar que este libro va a estar disponible, supongo que hay en la coordinación, y si no, ponerse en contacto pues conmigo o con Jesús, en todo caso, para tener, porque no tenemos muchos ejemplares tampoco a la mano, ¿no? Y además queremos hacer también un hincapié en que, bueno, no hincapié, más bien énfasis en que el monstruo negro de la COVID nos ha hecho buscar otros espacios y bueno, los libros se han quedado allí pendientes, pero bueno, que los pueden buscar y que pueden buscar tanto a Jesús, a Gregorio como a mí, en caso de que alguien se interese, el público, pues para ponernos en contacto, porque bueno, así son los tiempos ahora con este semáforo epidemiológico. Y agradecer, por supuesto, las entrañables palabras de Carmen Nosal y Encia Verducci, que también contribuyeron a la introducción y a la presentación de la contraportada de este libro, de la constelación de las abejas, pero que sin duda, pues sin Gregorio y sin Jesús Gómez Morán, pues no tendríamos la posibilidad de tener aquí ya material, es decir, el objeto oscuro de nuestro deseo, aquí está. Y bueno, pues eso, agradecer mucho sus palabras, el cariño y pues eso, agradecer. Muchas gracias. Jesús Gregorio, ¿algo que quisieran agregar? No, nada más, bueno, sí, dice uno que no y agrega. Sí, quiero reiterar el agradecimiento a la Coordinación Académica en Arte de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí por el espacio. Era algo que ya habíamos pretendido hacer de manera física, presencial, no se pudo. Sin embargo, qué bueno que hubo perseverancia también para poder llevar a cabo esta presentación, porque honestamente creo que es un poemario. Tanto también Jesús Gómez Morán está aquí en esta editorial, pero creo que son poetas, tanto Jesús como Angélica, que dicen algo distinto de todo lo que decimos los demás otros poetas. Creo que son poemas y autores con una factura muy bien elaborada, realizada,
y es un banquete para los lectores y lectores que en verdad te gustan la poesía. Entonces, pues nada más invitarlos a que efectivamente ojalá consigan un ejemplar. Decía yo que no busco mucho que sean de culto mis autores, pero los autores solitos y sus contenidos se vuelven así. Y creo que el caso de Angélica, por las condiciones que hemos platicado antes, es un texto que se puede volver de ese tipo de categoría. Entonces, y si no, pues a los textos me remito. Y bueno, pues gracias, Daniela, también por estar aquí con nosotros. Buenas tardes. Jesús, ¿te gustaría agregar algo? Ah, estás muteado. Perdón, sí, los avatares de este entorno virtual. Gracias. Pues sí, agradecer también me uno a, bueno, tanto a Gregorio y a Angélica, ¿no? Yo me siento como el puente en ambas instancias, pero sin la parte, el motor, el texto que produjo la maestra Angélica Hortaza y en la plataforma editorial que ha echado a andar Gregorio, pues uno puede tener, como lo decía, desde hace años, la idea, la iniciativa de fungir en estos avatares y pues no se llevarían a cabo. Entonces, es un gusto, ¿no? Que tengamos este libro y es un gusto que de esta manera, ¿no? Se estén contribuyendo, pues un poquito, ¿no? A enriquecer el panorama de las letras en el estado de San Luis Potosí, ¿no? En estos días, la librería de la Universidad Autónoma de San Luis hace un reconocimiento a las autoras potosinas, nombres muy ilustres. No voy a leer todos, están aquí Concha Urquiza, Olimpia Vadillo, Laura Elena González, está Juana Meléndez, Sofía Álvarez, Fabiola Amaro, de la generación más joven, y por ahí tiene un libro de poesía sobre insectos, ¿no? La querida Gabriela de Armel, y bueno, pues ahora en este reconocimiento aparece la maestra Angélica Hortaza, y ¿Yo? pues, sí. ¡Ay, no me he visto! No me he visto. ¡Oh! Entonces, pues agradecerle a la universidad, a esta parte de la librería, la coordinación de artes, y bueno, la feria del libro no se ha podido llevar a cabo, pero parece ser que puede haber recuperar la iniciativa de presentar el libro de Angélica, que va a seguir siendo una novedad cuando se pueda llevar a cabo esa presentación, ¿no? Entonces, pues agradecerles mucho su apoyo y que seguirán escuchando, teniendo noticias de Angélica Hortaza y de Agua Escondida Ediciones. Gracias, Daniela. A ustedes Gracias. muchísimas gracias por Gracias. el tiempo obviamente dedicado. La adaptación que tuvimos que tener ahorita en tiempos de COVID, estamos ahorita en línea, entonces les agradecemos muchísimo su participación, su interés, el que hayan querido participar también en colaboración con la coordinación y pues les deseamos muchísima suerte, espero que los estén contactando futuramente para conseguir el libro porque neta se escucha muy padre, entonces ya saben dónde encontrarnos y se los agradezco bastante. Nos estamos viendo. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.